Equilibrio térmico es aquel estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos. Un ejemplo puede ser cuando echas agua tibia en un vaso con hielos y esperas a que se refresque el agua. A eso se le llama equilibrio térmico porque se iguala la temperatura de dos dichas sustancias. Otro ejemplo puede ser cuando en un tercer recipiente echas agua fría y agua caliente y se puede decir que se tiene como agua fría porque se iguala la temperatura de los dos. Hablar sobre la definición de la temperatura mediante la teoría cinética molecular. La teoría consta de 5 postulados, los cuales nos dicen que el movimiento de los gases, el primero, es como que sigue las leyes de Newton y que es rectilíneo, o sea que está constante. También nos dicen que los gases no ocupan un volumen, o sea que no ocupan como un espacio y que los choques de las moléculas son elásticos, o sea, eso quiere decir que pues no se gana pero tampoco se pierde la energía al momento de que van a chocar, que no existen fuerzas de atracción, más bien es como de repulsión, como que se repelen y que la, el promedio de la energía es de 3 kT entre 2, que la K es la constante y la T es la temperatura. Que los postulados significan que las moléculas están en movimiento constante, o sea, todo el tiempo, y de alguna manera se encuentran unidas por como fuerzas de cohesión, o sea que están un poco separadas las moléculas, pero de igual manera siguen estando unidas, ya que, o sea, como que están en continuo movimiento, pero también tienen su espacio. Y así. Mediciones de temperatura, escalas de temperatura. Existen diversos tipos de propiedades de las sustancias que cambian cuando la temperatura se modifica. A esas propiedades las conocemos como propiedades termométricas. El aparato que utilizamos para medir la temperatura es el termómetro, y ya que existen diversos tipos de este, el que más utilizamos o el más conocido es el de mercurio. La propiedad que nos permite calcular la temperatura es la dilatación térmica, la cual consiste en el aumento del tamaño del volumen debido a la temperatura. Hoy en día se conocen 3 escalas, las cuales son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La primera fue propuesta en 1714 por Gabriel Daniel Fahrenheit, seguido de la escala Celsius y finalmente la escala Kelvin. En esta última hay una temperatura que se le conoce como el cero absoluto, la cual equivale a menos 273.15 grados Celsius o menos 459.67 grados Fahrenheit. En la escala Kelvin cesa el movimiento de las partículas de todas las sustancias. Y estas son las fórmulas para calcular la medición de las temperaturas. Hola, mi nombre es Ana y voy a explicar el tema de expansión y dilatación térmica. La dilatación térmica es el aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que provoca cualquier medio. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? Se dilatan ya que las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Hay 3 tipos de dilatación: lineal, superficial y volumétrica. La dilatación lineal, más allá que la dilatación de un sólido, sucede en todas las dimensiones. Pueden predominar la dilatación de apenas una de sus dimensiones sobre las demás. La dimensión superficial corresponde a la variación de la área de una placa cuando es sometida a una variación de temperatura. La dimensión volumétrica. Consideramos la variación de volumen, la dilatación en las 3 dimensiones del sólido: longitud, ancho y altura. En este tema que se llama definición del calor les hablaremos sobre algunos significados más importantes que abarca este tema. Por ejemplo, calor, que es una energía y depende de la velocidad de las partículas en la que viaja. El Sistema Internacional de Unidades de la Energía se mide por joules y la letra con la que se representa es por una Q. La temperatura mide el calor y se puede medir por medio de un termómetro de mercurio. La equivalencia mecánica del calor demuestra que la temperatura del agua puede ser transferible con energía mecánica. ¿Cómo puede ser calentado un objeto? Puede ser calentado un objeto por medio de radiación o convección, o también puede ejercerse un trabajo sobre él. A la que este trabajo se hizo una teoría con la que se llama ley de la conservación de la materia. A continuación les hablaré sobre el tema del calor específico. El calor específico
es la cantidad de calor que por kilogramo necesita un cuerpo para que su temperatura se eleve en 1 grado centígrado. A continuación les mostraré la fórmula del calor específico, donde C es calor específico, que es igual a Q, que es la transferencia de energía en forma calorífica que se divide entre M, que es la masa, y delta y T, que es el incremento de temperatura que experimenta el sistema. El Sistema Internacional de Unidades del Calor Específico se expresa en joules por kilogramo y por Kelvin. Algunas diversas sustancias del calor específico son oro, que es 129, plata, que su calor específico es 236, latón, que es 380, y cobre, que su calor específico es 387. Fase o calor latente. Existen dos tipos de calor latente, el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. El calor latente de fusión consiste cuando una sustancia se quiere pasar de la fase líquida a la fase sólida o viceversa. Y el calor latente de vaporización cuando se quiere pasar de una sustancia en estado líquido a estado gas o viceversa. Para el calor latente de fusión se necesita un punto de fusión en el cual se calienta la sustancia pasando del estado sólido a líquido o viceversa. Y en el calor latente de vaporización se necesita un punto de ebullición en el cual también la sustancia se calienta para pasar de un estado líquido a gas o de gas a líquido, dependiendo cuál se requiera. Existe la fórmula para realizar todo este tipo de cosas. La fórmula es la siguiente: Q, que representa calor, que es igual a más menos la masa, ya dependiendo sea positiva o negativa, por el calor latente. Puede ser calor latente de fusión o calor latente de vaporización, dependiendo. Si quiere ser calor latente de fusión, tenemos que tener en la sustancia una fase sólida o una fase líquida para cambiarlo. Y en el calor latente de vaporización se tiene que tener ya sea de un líquido a un gas o de un gas a un líquido. Bueno, mi subtema es la combustión. La combustión es una reacción de la oxidación que consta de 3 características que a lo mejor que la vemos en nuestra vida cotidiana y que muchas veces no nos damos cuenta de que esas características forman parte de una combustión. Que el primero es el indicador de oxidación, que es una llama o puede ser una chispita, que puede ser el fuego o no sé, un cerillo o algo así. El oxígeno, que pues obviamente sin él no respiraríamos ni viviríamos ni así. Y que es el combustible, que lo encontramos en el carro, en el camión de la basura, y que todas esas características forman parte de una combustión.